Bueno, y hoy Conociendo Más nos trae a la vecina localidad de Carrilobo, en el departamento San Justo, y estamos con, no sé si llamarlo historiador. No soy historiador, nada de eso. No. No, soy aficionado, soy un recolector de datos. ¿Vamos? Abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Como un río que camina hacia el mar. Bien, con Américo Tisera, Meco para los Sí. más conocidos, ¿verdad? Para todo el mundo. O para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. Bueno, ¿lo puedo llamar Meco, Sí, verdad? sí, por cierto. Bueno, quería conocer un poco de la historia de Carrilobo, de las raíces de la historia, de el por qué el nombre que lleva. A ver si usted me puede contar un poco. ¿Cómo no? Si uno busca en el texto de Hidalgo Ferreira Videla, ahí habla del origen del nombre Carrilobo y dice, con palabras muy lindas, ¿no es cierto?, que es voces del araucano bravío que quedó allí. Carrilobo, médano verde. El significado sería médano verde En araucano. En araucano. En araucano. Claro, ahora, ¿por qué médano verde? ¿De dónde salió el nombre? Porque si bien esta no era zona de indios araucanos, pero sí los indios araucanos hacían incursiones en la región. Por lo menos en la historia de Villanueva. Villanueva fue una población muy asediada por los malones, y eran malones de los indios ranqueles, que le llamaban. Claro, porque ¿no es cierto? llegaban como hasta La Pampa. Claro, ellos venían desde el sur, desde La Pampa, venían desde allí, desde Leubucó, Sí. que era el centro, ¿no es cierto? Desde ahí avanzaban, sobrepasaban, esquivaban, digamos, el fuerte ahí de Sarmiento del Río Cuarto, y de allí pasaban y arrasaban con todo lo que encontraban. Sí. Los malones se hacían sentir. Y no sería raro, por cierto, que hubieran andado por aquí. Claro. En esta zona no había indios, en realidad. O sea, no había tribus, asentamiento indígena. Pero a lo mejor de paso. Pero sí andaban de paso. Prueba de ello son los elementos líticos que se han encontrado. O sea, en los campos de aquí. Claro, manos de mortero, por ejemplo, algunas puntas de flecha y también muchas bolas de piedra. Que usaban para las boleadoras, tal vez. Usaban para las boleadoras. Eso la gente de campo encontró muchísimo de eso. ¿De dónde sacaron el nombre Carrilobo? Porque esta zona, el campo se llamaba Los Manantiales. La estancia de Los Manantiales, que era una estancia grandísima, y al principio, según una tradición, al parecer, los ingenieros de ferrocarril querían ponerle de nombre Manantiales, pero había otro paraje que también tenía ese nombre, entonces se decidió por el nombre Carrilobo a propuesta de un caudillo que había aquí, llamémosle caudillo, una persona que era muy importante aquí en la zona, que era don Ramón Rivera, que según decían que lo había sacado de un libro al nombre. ¿Y qué libro puede haber sido ese? Bueno, nosotros pensamos que debe haber sido una excursión de los indios ranqueles. ¿Por qué lo nombra? Porque lo nombra. Sí. Porque acá dice en el tomo 1, estos textos fueron tomados de una excursión de los indios ranqueles de Editorial Capeluz. En el tomo 1, parte 5, dice: hablábamos de la legua que todavía teníamos que hacer para llegar a Leubucó, discurriendo si seguíamos por el camino de Carrilobo que pasa por los toldos del cacique Ramón. Parte 24. De Leubucó arrancan caminos grandes rastrilladas por todas partes.
Allí es la estación central, salen caminos que para la toldería de Ramón, que queda en los montes de Carrilobo. Tomo Claro. segundo. Parte 41. Mi comadre Carmen vivía en Carrilobo, cerca del toldo de Villarreal. Parte 62. El camino a Carrilobo. Me puse en marcha. El camino por donde había caído el Ubucó venía del norte. Para pasar por la toldería de Carrilobo y visitar a Ramón, tenía que tomar otro rumbo. Mariano Rosas no me ofreció vaquiano. Parte 66. En Carrilobo soplaba mejor viento que en Ubucó. Pensé un momento para mis adentro, que en Carrilobo soplaba mejor viento que en Ubucó. Claro, y esa es la confusión. Cuando uno lee el libro de la excursión de los indios ranqueles, cuando nombra Carrilobo, Claro, pero a mí no me es este pasó, Carrilobo. claro, a mí me pasó Claro. de decir cómo, claro, pero no es este Carrilobo. no es este Carrilobo. O sea, de aquel Carrilobo que vaya a saber si será un poblado o qué en este momento, podrían haber traído el nombre, pero entonces se contradice con lo de Médano Verde. O tendría, Carrilobo significa medio verde. significa Médano. Carrilobo. Bien. Carrilobo, bien, que es medio bien. verde. O sea, la palabra era araucana. Ahora, posiblemente lo sacaron de Desde- una excursión a los indios ranqueles. Bien, bien, bien. Y entonces, no tuvo fundador. No hay una persona, cierto, que haya dicho que acá fundamos un pueblo, sino que bueno, a medida hay que todo. la gente fue llegando por el ferrocarril. Claro, o sea, en 1906 está el decreto, digamos, por el cual ya está la intención de fundar, no pues, o sea, la estación ferroviaria. Claro. La estación ferroviaria, por los datos que tenemos, se empezó a hacer en 1906. Por eso se toma Como la fundación. como la fundación, en 1906. Y probablemente, como ya se había hecho donación de tierras para que se levantara la estación, Ya habría y ya habido gente. ya se había parcelado Lo que iba a ser el pueblo. algunas manzanas, un terreno, digamos así. Había gente que había comprado ya parcelas Claro. con visión de futuro. Por eso al principio se la llamaba Estación Carrilobo, Pueblo Avedano. Avedano sería aquella parte del pueblo, sería la parte norte del pueblo, porque esos terrenos pertenecían a un señor Avedano. Entonces muchas escrituras de aquella época aparece como Estación Carrilobo, Pueblo Avedano. Después se fue perdiendo eso. Bien. Y por ejemplo, se tiene una idea de la primer casa que se construyó, quedaría algo, no. Bueno, es un poco difícil, pero probablemente de las primeras casas, acá, claro, ya la han construido otras. Exacto. Acá, por ejemplo, está a pocos metros acá de la Casa de la Cultura, Casa lo de que la era el Cultura, ferrocarril. de lo que era antes ferrocarril, estaba la casa justamente de don Ramón Rivera, que tenía un negocio muy grande y era caudillo del Partido Radical en aquella época y era un hombre de mucho peso acá en En la zona. la zona. Bien. Se le decía que en su casa jamás se apagaba el fuego porque siempre estaban de asado, que venían los amigos, la gente del partido, era un ir y venir de gente allí. Así que muy, muy solicitado. Era un hombre muy solicitado, muy importante en la zona. Bien. Tal así que cuando los políticos los políticos radicales que se querían comunicar con alguien de acá de la zona, el referente era él. Porque claro, en esa época existía solamente el Partido Radical. En 1906 recién aparecía. Y después el peronismo va a aparecer muchos años después. Por ejemplo, la iglesia, ¿es la actual? ¿Hubo alguna anterior? Al principio, los oficios religiosos se hacían en el capillo de Duto. Que es la capillita que está de aquel lado del pueblo. Exactamente. Donde después sí teníamos la historia que Hugo Bruneto nos había contado de la historia de la capillita
Hay y de una la historia, Virgen. Sí, de la esa Virgen. historia, Claro. esa historia Hay una historia que ahí, por ejemplo, por eso se hizo la capilla. Bien. Porque después, en 1923, si mal no recuerdo, se empezó a hacer la iglesia actual. Claro, la iglesia actual. Sí. Pero antes, donde es ahora el salón parroquial, Ujú. ahí había una construcción que sería la misma o sea, que hay ahora nada más que la han, Claro, sí, la reformada. han reformado, y ahí se oficiaba la iglesia. Claro. Arriba habían puesto una espadaña con un pequeño campanario, o sea, un pequeño campanario, que eso aparece en una foto. A ver si la encontramos. Bien, bien, bien. ¿Y el ferrocarril hasta qué año más o menos se utilizó? Hasta 1977. Y de acá venía, o sea, desde Pozo del Molle, Acá está, ¿ves? ese sería... Son la- distintos procesos de la iglesia. Acá está cuando Claro. recién se inaugura. Claro. Acá está después. Ahí está lo que era el pequeño Aquí campanario. está, ahí está el campanario. lo que era el pequeño campanario. Ahí está el campanario. Sí, sí, ya después Y se le acá voy a está tomar después fotos. la iglesia, ¿no es cierto? Como era. Sí, sí. Así la conocí yo cuando yo era chico. Ah, bien. Y acá hay otra parte también, otra. Acá el campanario ahí, Claro, ya no claro, ubicado allá arriba. más bajo, Y sí. esta era la casa La casa, parroquial de claro, aquella época. claro. Acá están los padrinos del campanario. Ah, bien. Sí, sí. Y después la construcción del campanario, Claro. obra del sacerdote Agustín Pese. Aquí, bueno, Ya está fueron- la forma. ya se fue, claro. Y acá está Y ahí ya la más forma o menos ya más o menos como es está, ahora. Más o menos como es ahora. ¿Cómo es ahora? Claro. Bien, bien. Y lo del ferrocarril. El ferrocarril empezó en septiembre de 1907. Hice el primer viaje. Y hasta 1977. ¿Y venía desde dónde? Venía y desde hasta Pozo de dónde? Molle hasta acá. Ah, quedaba acá. Acá. ¿Por qué? Porque al parecer la empresa ferroviaria tenía el proyecto, o se había planificado llevar el ferrocarril hasta Villa Rosario. Ese originalmente era esa era la idea del idea. proyecto. Claro, pero no prosperó porque hubo otra empresa que pasaba por Varillas y iba para Villa Rosario. Entonces, por ese motivo, acá murió el ferrocarril. Que habría llegado hasta lo que es pasando la Casa de la Cultura, hasta allá más o menos. No, al claro, final. no, bueno, eso lo hicieron para que hicieran maniobras. Que da la vuelta. Hacían las maniobras que los chicos, me acuerdo de mi época, sabíamos ir a tomar el tren para hacer la vueltita del tren, que le llamábamos, que pegábamos la vuelta. Ah, o sea que lo tomaban por acá y. Lo tomábamos acá paraba el tren, seguía, pegaba la vuelta, después se acomodaba para partir a Pozo del Molle, pero ustedes daban la vueltita y del nosotros tren. dábamos la vuelta, sí. Todo Todos lo- muchísimos chicos, los chicos de mi época, El juego de los niños. claro, veníamos y subíamos el tren, hacíamos la vueltita del tren. Era lindo, para nosotros Sí, era, claro que sí. era algo extraordinario. Y claro que sí. Yo me acuerdo cuando se hizo el cincuentenario del pueblo, también se festejó y se acuñó una medalla. Esa medalla fue acuñada por el cincuentenario del pueblo. El arado mancero. ¿Ah? El arado mancero. Claro, que aparece después en el escudo. Claro. El escudo fue hecho, digamos, por un equipo del Instituto Secundario para una feria de ciencias que presentamos, en esa oportunidad presentamos la historia del Carril Lobo y un proyecto de escudo. Y el proyecto de escudo tenía esa imagen ¿Qué significaba? que está todavía ahora, ¿no es cierto? Porque el escudo fue Sí, aprobado. Sí, la tierra arada. La tierra arada, claro. Los laureles. Y en el escudo está la tierra arada y el camino, Sí. y al fondo del camino el símbolo de la industria. O sea, al buscar a través de la materia prima llegar a la industrialización, como un proyecto, como una visión de futuro.
Y abajo del escudo está, como divisa, está la palabra manantiales y Carrilobo. Manantiales, Carrilobo. Carrilobo. Medio verde. Exacto. Y abajo vienen los manantiales. Los manantiales que es el nombre del campo. Y la estancia de los manantiales. ¿Esa estancia está todavía ya, no? No está. Tiene su historia también la estancia esa. A Y el arroyo, los manantiales, aparece en mapas viejos. Aparece como laguna los manantiales y en otro aparece como arroyo los manantiales. Y estaría acá salido del pueblo. Allí estaba. Bien. Claro. Para el oeste. Y estaría pasando el barrio, el barrio obrero que hay allí. Bien. Sería, hay unos bajos que van que toman para el lado de la capilla de Duto. De Duto. Bueno, eso sería, digamos, esos bajos serían restos que quedaron de la laguna o arroyo. Claro, ya no estaría el arroyo. No estaría. ¿Y la estancia? La estancia. ¿Qué historia? ¿Se puede contar la historia? Sí. La estancia de los manantiales pertenecía a una viuda que le heredó a su padre allá en 1866, la había heredado ella. La viuda Cecilia La Encina. Si mal no recuerdo, viuda de Vázquez, se casó 2 veces ella. Por allá, allá por 1880 y pico, o cerca de 1890. Ocurrió de que en esa época había toda zona con mucho monte. Y digamos, a la oración, a la entrada del sol, la gente de campo no salía, porque era muy peligroso por la banda que había de malhechores, había cuatreros, que se refugiaban en el Monte de los Zorros. ¿El Monte de los Zorros sería lo que es ahora la localidad o cercano? Bueno, alrededor. Alrededor. La localidad es muy antigua, la localidad, de los Zorros. Por allí pasaba el llamado Camino de las Tropas. Por los cuatreros ellos... La viuda Cecilia tenía fama de ser una persona muy adinerada. En esa época que no había bancos, cuando había transacciones, la venta de ganado, transacciones comerciales, ella enterraba el dinero. Tenía una especie de cántaro, botijas hechas de barro cocido, y ahí, según dicen, que guardaba joyas, las cosas de valor las guardaba allí y las enterraba. Era muy mentada, digamos así, esta señora por la fortuna que tenía. Tenía ella allí como capataz a un familiar de ella. Digo yo que era familiar porque tenía el mismo apellido, Ruperto La Encina, que le decían de apodo Tatarruca, le decían de apodo. Este hombre, habiendo estado en la ciudad, había comprado un arma que en esa época era muy raro encontrar, un revólver de 10 tiros. A mí, cuando me lo contaron, yo no quise creer, porque yo pensaba que en esa época no había revólver de 10 tiros. Había el sistema de armas que se usaba en esa época, eran el sistema de Fouillé, que era de 2 tiros, pistola de 2 tiros, pero de 10 tiros. Pero este tenía 10. Era cierto, este hombre había conseguido un revólver de 10 tiros. Y aparte practicaba y era un muy buen tirador. Cuentan que en una oportunidad, ya estaba ya, digamos, se había puesto el sol, y llegaron unos grupos de jinetes, que algo así como 5 jinetes, saludaron y muy respetuosamente, y le pidieron comprar una oveja. Salió a atenderlo Ruperto La Encina, que sospechó, por la hora, que esa hora la gente no salía. Entonces se fue acercando a un pilar que tenía y de ahí mantenía la conversación con los forasteros.
Decía que no, le dice, no les puedo vender porque las mascadas en este momento no están muy lejos, no disponemos de gente para ir a buscarla. O sea, buscaba La vuelta para no... buscar la vuelta para no venderle. Uno de los jinetes desmontó y se puso a acomodar la cincha del caballo. Y en un momento dado pegó un golpe sobre la montura y ahí nomás los otros se fundaron un revólver, le dijeron, es un asalto, le dijeron que se entregara y le tiraron. Claro. Y él estaba esperando. Se imaginó. Se imaginó, se puso atrás del pilar y repelió el ataque. Y ahí usó Claro, el pero arma los otros, claro, los otros tenían, se llevaba de un solo tiro, dos tiros. Ay, no. Claro, y debe haber sido de avancarga. Se armó un tiroteo y él fue, respondió el tiro y en ese tiroteo salió el hijo de la viuda Cecilia con un facón y ahí lo abatieron, quedó herido en una pierna, así que salieron las mujeres que estaban ahí, lo metieron adentro y se pusieron a poner muebles en la puerta para que no entraran los bandidos. Claro. Y lo dejamos solo a don Ruperto que se la arreglara. Y don Ruperto que iba administrando los tiros, y cuando los otros, en un momento dado, tienen que volver a cargar, Claro. entonces ahí ataca él y busca hacer puntería sobre el que él sospechaba que era el jefe, y le pega. Queda herido los otros, cuando ven eso, lo cargan en el caballo, y dispara. Típico de cuatreros. Claro. ¿Quiénes fueron los asaltantes? Según las deducciones que se hacen en aquella época, había unos famosos cuatreros que eran los gauchos mugas. Los gauchos mugas era gente, digamos, muy pesada, cuatreros, famosos cuatreros, y había uno que era Lindor Muga, que se había escapado de la cárcel hacía poco, era gente peligrosa. Se dedicaban a eso y salían por la zona. Era gente peligrosa. Bueno, al poco tiempo pasó una partida de caballería que iban a Córdoba para rendir homenaje al general Paz. Allí venía un militar pariente del presidente, que el presidente era Juárez Selman. Entonces escuchó en rueda de fogón, escuchó hablar que este hombre solo había enfrentado a los cuatreros, lo había puesto en fuga, y pidió conocerlo. Se lo presentan y lo llevó para que sirviera como, digamos, como un custodio, como guardia de él. Claro, en el cuerpo de seguridad que tenía ahí el presidente Juárez Selman. Y le tocó actuar en la Revolución del 90, de 1890, que fue cuando digamos, tambalea el gobierno de Juárez Selman, que después tiene que renunciar y lo termina Carlos Pellegrini.